Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Rosas, pero eso ustedes ya lo saben, si es que no han comenzado a perder la memoria como yo, porque resulta que después de los 25 años, caballeros, comenzamos a tener ya algunos problemas y ese es precisamente el tema del día de hoy. Por ello me encuentro con la doctora Lorena Cuellar. Ella, además de ser médica bueno, médico, ahora con esto del hombre, mujer y todo, ya nos piden, ¿no? Niño y niña y esas cosas, pero bueno. Ella además es neuróloga, entonces si ustedes no saben lo que es un neurólogo o ya lo están olvidando, pues es la persona que se encarga de ver, las especialistas que se encargan de ver la parte de nuestras neuronas del cerebro, y por ello es que, doctora, hoy pues quiero molestarte con esta información que además me parece muy importante. El cerebro y el cuidado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos ahorita actualmente, doctora? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor, al contrario, estar hoy contigo. Y bueno, pues el cerebro, como tú lo dices, aunque no es un músculo, va disminuyendo el tamaño del encéfalo y a partir de los 25 años más o menos empezamos a ver un deterioro cognitivo, es decir, pérdida de las funciones mentales superiores a lo que le llamamos lenguaje, memoria, la capacidad de recordar las cosas, la capacidad para hacer las cosas previamente aprendidas, desde manejar, comer, llevar las cuentas, caminar, vestirse, todas las cosas de la vida cotidiana que ya en un momento dado lo hacemos de manera como automática, empieza todo esto a haber un retraso y un deterioro en la parte de las funciones mentales y esto aparece a partir de los 25 años aproximadamente. Bueno, pues ahí diría yo, acabamos de desmitificar dos temas. El primero de ellos, siempre nos enseñaron que el cerebro era como un músculo, que es como un músculo que hay que ejercitarlo, y entiendo que es más bien como ¿cómo se llama esta? ¿Ven cómo se va la memoria? Una alegoría, o sea, como una comparación de lo que yo quiero decir. O sea, nos han enseñado que el cerebro es como un músculo que hay que ejercitarlo, pero no necesariamente es un músculo. No es un músculo. Es nada más una comparación. El cerebro no es que crezca, no se reproduce, pero lo que sí sabemos es que hay muchísimas conexiones neuronales. Nosotros tenemos una cantidad de neuronas impresionante, pero aquí lo que importa no es la cantidad de neuronas, sino la cantidad de conexiones neuronales, a las que le llamamos dendritas, que son los que nos van a dar lo que se conoce más o menos como la inteligencia y la capacidad para hacer diferentes cosas. Lo que se pierde, lo que se muere, son estas conexiones neuronales. Hablamos que más o menos tenemos 2 billones de conexiones neuronales y Einstein ocupó más o menos una cuarta parte del encéfalo. Entonces realmente nosotros tenemos una capacidad intelectual impresionante y no lo usamos. Entonces hay que estar haciendo varias cosas para prevenir este deterioro que no es normal, pero es esperado. 2 millones cuando nacemos. 2 billones. Digo, 2 billones cuando nacemos. De conexiones neuronales. Y estas son las que se van, es que nos han enseñado que se van muriendo. Se van muriendo las conexiones neuronales. ¿Cómo las matamos? Pues con muchos factores de riesgo, que si quieres hablamos en un No, justamente para allá vamos. Factores de riesgo primero, ¿cómo lo hacemos para cuidarnos? Factores de riesgo son demasiados. Nosotros ahora se está hablando de la epigenética, que es como en el código genético nosotros tenemos, por decir, 50% de la mamá y 50% del papá. Si vas a tener diabetes, por ejemplo, porque tu mamá tiene diabetes, entonces tienes en tu código genético esa enfermedad. Pero, de acuerdo a la epigenética, si tú fumas, tomas, no haces ejercicio, tienes colesterol alto, triglicéridos altos, ¿no? Obesidad, entonces todo esto va sumando para que ese código genético se exprese y se exprese la enfermedad. Entonces, igual el deterioro cognitivo, ¿no? El que tengamos deterioro cognitivo no quiere decir que vamos a llegar a un Alzheimer, ¿sí? Okay. El que tengamos un familiar con Alzheimer, a menos de que hubiera empezado con un deterioro cognitivo, más o menos como a los 20, 25 años, entonces sí podría ser algo genético. Cuando no, entonces nosotros tenemos que hacer muchas cosas para prevenir el deterioro. Es esperado, mas no es normal un deterioro cognitivo, ¿sí? Hablando que a partir de los 25 años hay muchas cosas que nosotros no podemos manejar. Por ejemplo, la contaminación, el smog, tiene muchas cosas que nos van a oxidar. Nuestro cuerpo se oxida como una manzana, que está blanca cuando la acabas de partir, y con el tiempo, ¿no? Con la falta de oxígeno y demás, entonces al tener este contacto se oxida y se pone negra,
y si lo sigues haciendo así, pues se va a pudrir. Entonces, igual con el cuerpo. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas para que no sucedan cosas que en general van a suceder, como es la oxidación. Correctísimo. Es unos factores de riesgo. ¿Cómo le hacemos? Digo, hay cosas, te voy a preguntar, doctora, ¿cómo le hacemos para retrasar o prevenir esta parte? Más allá, bueno, pues sí, hay que hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar. Pero más allá de todo esto, ¿tenemos alguna otra manera de prevenir o de evitar que eso nos llegue a pasar? Sobre todo, bueno, antes de esto, sobre todo, ¿dónde están nuestros focos de atención? ¿En qué momento yo sé que soy más propenso a tener pues un padecimiento o una desconexión de mis... Conexiones neuronales. De mis neuronas, ¿no? Bueno, ¿Dónde hay? es importante saber el antecedente familiar, ¿no? Lo que decimos. Pero factores de riesgo modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, en donde tenemos que actuar para hacer medicina preventiva y no curativa, y sobre todo hablando de un deterioro cognitivo, que cuando ya hay un Alzheimer ya no hay cura, que esta enfermedad es una enfermedad crónica degenerativa y es multifactorial. ¿Por qué? Porque va haciendo poco a poquito los síntomas, es crónico porque es muy retardado en cuanto empieza, que ya llega a un estado de ser un Alzheimer, porque son 3 fases, hasta que ya llega la tercera, ya es un Alzheimer. Y entonces tenemos que ir viendo, si tiene antecedentes familiares, si fuma, el cigarro, pues evidentemente nos mata las neuronas. El alcohol, hay una demencia por alcohol, entonces también el alcohol nos mata las neuronas. El colesterol también mata neuronas y está asociado a un deterioro cognitivo. La depresión causa oxidación y la oxidación causa muerte. Entonces, el no hacer ejercicio, el estar gordo, evidentemente algunas otras drogas, la cocaína, la marihuana, el éxtasis, todo esto llega directamente a matar estas conexiones neuronales, llega a la oxidación. Entonces tenemos un tratamiento preventivo de evitar estos factores de riesgo modificables y los no modificables, y tenemos tratamiento médico y el no médico. Un tratamiento médico, evidentemente, primero es prevenir con todas estas cosas y cuidarnos. Y el tratamiento médico son inhibidores de acetilcolinesterasa que están asociados directamente a la producción de glutamato, de calcio intracelular, que esto a su vez va a causar una oxidación, liberación de radicales libres, igual a muerte neuronal, a muerte de las conexiones neuronales, ¿sí? Entonces, para esto hay tratamiento médico. Y hay un tratamiento no médico, que es evitar todo esto, hacer ejercicio, llevar una vida sana, comer bien, evitar grasas, ¿no? Si estás deprimido, pues evidentemente tratar con el experto de la depresión, si es necesario medicamentos, pues medicamentos. Y hay cosas que no podemos modificar, como el medio ambiente, ¿no? El smog, la cantidad que tenemos aquí en la Ciudad de México es enorme y pues eso no lo podemos hacer, pero sí podemos bloquear la oxidación que produce con diferentes antioxidantes. Es muy sencillo. Nosotros nos oxidamos y se muere la célula. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar antioxidantes, que pueden ser antioxidantes a través de la alimentación o de suplementos alimenticios. Sabemos que los mejores antioxidantes es la vitamina E, la vitamina C, el omega, que es el omega 3, que ya es reconocido ampliamente, y ahora lo que estamos contando desde hace casi 2 años es con el omega 5. El omega 5, nosotros estudiaron en Israel, es una nueva tecnología, en donde se estudió cuál era el alimento que tenía más antioxidantes. Sabemos que los frutos rojos son ricos en antioxidantes. Entonces, de todos estos estudiaron cuál era, y el mejor, el que tenía más antioxidante y una sustancia que se llama ácido punícico, era la granada. Entonces, extrajeron el aceite, la semilla de la granada, lo hicieron en nanoemulsión. Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, y el 60% de lo que es el encéfalo y de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que está en el cerebro. Ajá, en el cerebro. La barrera que va, está el cráneo, está una barrera hematoencefálica y luego viene el cerebro. Sabemos que el aceite no va a pasar esa barrera, pero entonces lo que hicieron con esta tecnología, esta nanotecnología, es hacer las partículas completamente pequeñitas. Entonces sí pasa la barrera hematoencefálica y sí llega a las áreas específicas de estas conexiones neuronales. Entonces es como si blindara la conexión neuronal.
brindar a la célula y evitar la oxidación, la producción de radicales libres y la muerte. Ok, a ver, aquí algunas puntualizaciones. Estamos hablando de granada roja, o sea, concretamente la granada roja. La No, roja. no la verde, no la que le llaman moco de no sé qué, no, o sea, la granada roja. Uno. Dos, seguramente es muy bueno comerla, pero lo que estamos hablando ahorita es que lograron extraerlo mejor mediante esta nanotecnología y la volvieron que un suplemento, una pastilla. Un suplemento es una pastilla, que eso sí es muy importante. Todo lo que son grasas omegas son ácidos grasos esenciales, y son esenciales porque el cuerpo los necesita para poder estar mejor y tener una homeostasis, un equilibrio en el cuerpo, pero el cuerpo no los puede producir. Entonces la única manera que podemos obtener estos ácidos grasos omega es a través de la ingesta, ya sea por alimentos que tengan omega o por esto. Pero lo importante aquí del omega 5 es que aunque te comas 1 kilo de granada, no es lo necesario. Necesitamos algo específico y que sea esta nanoemulsión para que pueda meter y a través de la barrera hematoencefálica pasar hacia las neuronas. No te sirve de nada comer de la granada. Ok, ahora, es una tecnología nueva, entiendo, de 2 años, entonces... Que llegó a México hace 2 años. Aquí, ok, llegó a México hace 2 años. Entonces aquí se me va a tener que aventar el comercial porque seguramente no va a haber genérico. No. ¿Cómo se llama el...? Se llama Granagar. Granagar. Grana de Granada, Gar. Ok, casi como del juego de palabras con escudo o una cosa así, ¿no? O de guardia. Bueno, ok. Y con eso finalizo, doctora. De repente la vida cotidiana y hasta nuestro estrés, nuestro modo de vida nos hace creer que estamos perdiendo la memoria o que estamos cayendo ya en este tipo de situaciones. A mí me pasa muy a menudo. Mi ritmo de vida es muy acelerado y soy malísimo yo para los nombres, y entonces, según yo, en mi universo pequeñito, creo que a mis 40 y tantos años yo voy a tener Alzheimer porque se me olvida todo. La gente, los hombres, los caballeros que están viendo esto, que están en este supuesto, ¿deben preocuparse o ya le estamos exagerando y no es para tanto? No, sí, antes que nada, lo que yo promuevo desde el punto de vista de salud es hacer medicina preventiva. Y si estamos hablando que a partir de los 25 años empezamos con una muerte de las conexiones neuronales y la vida que actualmente se lleva, desde que sales de casa, el tránsito de la ciudad, ya se te metió el taxista, el pecero, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a aumento de ciertas sustancias neurobioquímicas que provocan también muerte neuronal. Por eso te digo que el estrés, la depresión también causa oxidación. Entonces, muchas veces, y como esto es una enfermedad crónica degenerativa, siempre les digo en las conferencias que uno de los principales síntomas que nosotros decimos, no hombre, se está volviendo más irritable, mi familiar está con aislamiento, está más enojón de lo acostumbrado, está más llorón, ¿no? Todas estas son manifestaciones de que está iniciando una disminución del contenido del encéfalo, una muerte neuronal. Ahora, también hay que ver el constructo siempre en el paciente. Un paciente, por ejemplo, deprimido, nos puede hacer una pseudodemencia y puede tener 25 años y que esté completamente, está tan ensimismado en su problemática que el entorno no le hace caso. Entonces, muchas veces, al igual que cuando estamos muy estresados, de verdad que perdemos las llaves, no sabemos y hacemos cosas automáticas que ni siquiera nos damos cuenta, y a veces pareciera que hay un deterioro cognitivo. Entonces tenemos que estudiar bien al paciente, no es tan sencillo, ¿no? Ok, bueno, a mí se me comienzan a olvidar las cosas o este tipo de cosas que de repente ya muy frecuentemente pido las llaves. ¿Es momento entonces de ir con el especialista? Es el momento, sí, para prevenir algo y desde siempre hacer gimnasia mental. Ahora hay dos cosas muy buenas y muy malas de la tecnología, ¿no? Antes tenemos que aprendernos los teléfonos, es cierto, sí, las direcciones. Ahora nada más, ¿no? Picas el teléfono y te lleva directamente al lugar, te da todos los teléfonos. Entonces tiene sus pros y sus contras, claro que tiene cosas buenísimas. Pero el que nosotros estemos aprendiendo todos los días, que nos estemos esforzando neurológicamente, cerebralmente, eso nos ayuda. Mientras más, aunque no sea un músculo, mientras más se usa, menos se va a deteriorar. La demencia más frecuente en México y en América Latina es Alzheimer. La más frecuente en Japón es de tipo vascular. La razón es porque aquí, lamentablemente, tenemos entre 1 a 1.5 libros
por año y ellos tienen 15 o 16. Es decir, ellos están ocupando en muchas cosas su cerebro. Nosotros lo hacemos menos, por eso la causa de demencia más frecuente es esta. Hay que usar el cerebro todos los días. Todos los días tenemos que hacer cómo podemos utilizar el cerebro. Lo mejor es aprender nuevos idiomas, evidentemente hacer ejercicio, dieta, ya lo que ya habíamos comentado, y escuchar Mozart. Está muy reconocido que la armonía de las notas de Mozart ayuda a las reconexiones neuronales. Entonces eso es buenísimo. Hicieron un estudio en Rotterdam con unos físicos matemáticos, 5 de un lado, 5 del otro, la misma fórmula. Los que estuvieron con la música de Mozart lo resolvieron más rápido y mejor que los que no. Entonces tenemos que hacer un montón de cosas para evitar el deterioro cognitivo. Como todo en esta vida. Doctora, pues muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. No, hombre, Mozart, escuchar Mozart. Caballeros, gracias como siempre y hasta la próxima. ¿Es famosa? Pareció una estrella, dice pareció una estrella. Listo, bueno. Tema, hablar de cómo de repente los hombres, aquí entre caballeros vamos a hablar de cómo de repente comenzamos a perder un poquito la memoria, doctora. Y para ello me encuentro con la doctora Lorena Cuellar. Ella, entre pues, muchas otras cosas, además de ser médico, también es nutrióloga y entonces... chingado. Lo que yo decía, neuróloga, no nutrióloga, neuróloga. Qué bueno. Ya ves, toma 2.